Antes del primer amanecer, antes del primer susurro del viento, fue sembrado el germen del mundo en el corazón del vacío. Fragmento del Cantar de Ymir. Códices antiguos de Midgard. Hace incontables edades, antes de que el primer canto recorriera el viento y la memoria de los seres tomara forma, solo existía el vacío. Era un vasto abismo sin luz ni sonido, al que los antiguos dieron por nombre Ginnungagap. Allí, en el silencio interminable, el norte vertía su escarcha eterna, mientras el sur arrojaba su fuego perpetuo. Y cuando el hielo y la llama se abrazaron en el corazón del vacío, nació Ymir, el primero de todos los seres, titánico y temible. No fue engendrado por amor ni por deseo. Ymir surgió del choque primigenio, una criatura solitaria que respiraba el frío y exhalaba calor. De su sudor, como gotas caídas sobre la tierra aún inexistente, brotaron otras formas de vida, bestias descomunales, espíritus errantes y ancestrales enemigos de cuanto existiría. Así fue como, en el sueño profundo del abismo, comenzó a forjarse el primer susurro de mundo, aunque aún dormía, oculto tras las nieblas de la eternidad. Pero Ymir no fue el único fruto de aquel primer encuentro. En los rincones más profundos de Ginnungagap, donde el hielo chisporroteaba al contacto con la llama viva, surgió también una vaca primordial, de nombre Audumla. Sus ubres manaban ríos de leche, y de ellos bebió Ymir para sostener su colosal existencia. Audumla, criatura de pureza y fuerza sin par, lamía con ternura los bloques de sal que brotaban del hielo endurecido. Y al cabo de 3 días, de la escarcha pulida por su lengua, emergió la figura de un ser nuevo. Buri, ancestro de los dioses, de noble estampa y mirada de fuego. Así, en la quietud del vacío, mientras Ymir soñaba su oscura progenie, Buri abrió sus ojos al mundo virgen. De su linaje nacerían los constructores de Midgard, aquellos que romperían el ciclo del caos para modelar la tierra bajo la luz. Era el tiempo antes del tiempo, el preludio de todo lo que sería amado, temido y perdido. De la sangre de Ymir, adormecido en sueños primordiales, brotaron seres de oscura forma, los gigantes de hielo, vastos como montañas, feroces como el hambre sin fin. Su andar retumbaba en la nada, y su aliento formaba tormentas que desgarraban el silencio. Pero en el linaje de Buri, nacido de la escarcha pura, ardía una llama distinta. Buri engendró a Bor, y Bor tomó por esposa a Bestla, hija de los gigantes. De su unión florecieron 3 hijos: Odín, sabio y audaz; Vili, de espíritu indomable; Ve, de palabra creadora. Ellos, los 3 hermanos primordiales, contemplaron el caos que dominaba el vacío. Vieron a Ymir, cuyo crecimiento desmedido amenazaba con devorar toda posibilidad de un mundo justo. Y así, en un acto sellado por necesidad y destino, decidieron levantar sus manos contra el padre de los gigantes. Una batalla se libró en los confines del no mundo, donde las estrellas aún no habían nacido. La sangre de Ymir, vertida como océano sin límites, ahogó a casi toda su descendencia. Solo unos pocos gigantes sobrevivieron, llevando consigo el odio de los tiempos antiguos. Los 3 hermanos, triunfantes pero sombríos, miraron el cadáver inmenso del ser caído. De su carne harían la tierra, de su sangre, los mares, de sus huesos, las montañas, de su cabello, los bosques, de su cráneo, el vasto cielo. Y así, Midgard, el mundo de los hombres, comenzó a tomar forma. Pero aún no había sol para iluminarlo, ni luna para custodiarlo, ni estrellas que velaran su oscura bóveda. Era un mundo forjado del sacrificio, un mundo aún sin memoria. Viendo el mundo envuelto en sombras eternas, Odín, Vili y Ve
Alzaron su mirada hacia el vacío sin nombre. No podían dejar que su creación permaneciera muda y ciega, pues sabían que toda vida necesita de la luz para crecer y de la oscuridad para soñar. Así, caminando entre las ruinas del antiguo caos, descubrieron dos brasas ardientes flotando entre los restos del vacío. Una era de fuego puro y radiante como 1000 forjas encendidas. La otra era de plata fría, suave como el reflejo de los lagos dormidos. Con manos de poder antiguo, tomaron aquellas esencias. A la primera la alzaron al cielo del día, y le llamaron Sol, la luminosa. A la segunda la coronaron Reina de la Noche, y le llamaron Mani, el plateado. Pero las brasas eran caprichosas, errantes como niños recién nacidos. Así que los dioses crearon carros dorados y plateados, enganchados a corceles de crines ígneas, para que Sol y Mani surcaran los cielos de Midgard en un ciclo eterno, perseguidos por lobos oscuros que recordaban los días del caos. Sol huía veloz, y el día nacía de su huida. Mani danzaba tras ella, y la noche lo abrazaba con su manto. Con cada giro del firmamento, con cada carrera en los cielos, el mundo respiraba. Y el tiempo, por fin, comenzó su lento caminar. Así fue como la luz y la sombra encontraron su cauce, bordando la primera melodía del mundo, el canto de los días, pero aún quedaban vacíos en el gran tapiz del cielo. La noche, aunque bañada por la plata de Mani, era vasta y solitaria, como un océano silencioso. Movidos por la compasión y la sabiduría, los dioses, en un consejo solemne bajo el árbol primordial, decidieron sembrar la bóveda de los cielos. Tomaron puñados de polvo dorado, hechos de sueños olvidados de Ymir, y los lanzaron en danzas arcanas sobre el firmamento, cada partícula encendida en su propio fuego interior. Y así nacieron las estrellas, infinitas y centelleantes. Algunas quedaron quietas, como guardianes silenciosos. Otras vagaban, formando sendas invisibles que los sabios del mañana leerían como presagios y mapas. Con las estrellas, la noche dejó de ser un abismo mudo y se convirtió en un lienzo vivo, un océano de esperanzas. Las constelaciones, bordadas con hilos de tiempo, comenzaron a susurrar los primeros relatos a aquellos que aún no existían, pero que, en algún lugar, ya soñaban con nacer. Fue entonces cuando el viento recorrió Midgard por vez primera. No un viento salvaje, sino un suspiro dulce, un canto invisible que acariciaba montañas y valles y que susurraba en la lengua de los dioses: «Despierta, tierra dormida. El tiempo ha llegado». Los lagos se estremecieron. Los árboles sin hojas susurraron entre sí, y en las entrañas profundas de la tierra, una semilla antigua comenzó a latir. Era el preludio de la vida, y cuando la sinfonía del viento se encontró con la luz de las estrellas, el mundo, que hasta entonces había sido piedra y silencio, se estremeció en su cuna de niebla. De los valles más profundos, donde la sombra se mezcla con la raíz del tiempo, brotaron las criaturas primordiales, los primeros hijos de Midgard. Ellos no nacieron como los hombres o los dioses, sino de la esencia misma del mundo, barro húmedo de las primeras lluvias, ceniza de los fuegos eternos y el aliento sagrado de Ymir. Se alzaron en formas imposibles de describir, algunos como colosales bestias de múltiples ojos y alas de bruma, otros como torres de piedra viviente, con sangre de lava corriendo en sus venas. Los primeros entre ellos fueron Turak, el titán de la montaña, cuyo andar creó los abismos y los riscos; Selmara, la señora de los ríos, de cuyo cabello nacieron los mares serpenteantes; Vorun, el guardián de los vientos, que sopló las primeras tormentas y sembró las semillas de los bosques; Aindel, la madre de la neblina, quien tejió mantos de niebla para proteger los sueños del mundo naciente. Ellos no pensaban ni hablaban como los seres que vendrían después. Eran pulsaciones del mundo,
actos de existencia pura. Pero incluso en su majestad, eran imperfectos. Algunos vagaban sin propósito, otros devoraban cuanto encontraban, sin saciedad ni comprensión. Y así, la tierra se convirtió en un campo de titanes, en donde el equilibrio pendía de un hilo dorado, que los dioses observaban con creciente preocupación. La creación, bella y salvaje, necesitaba un orden, un corazón consciente que pudiera escuchar el susurro de las estrellas y comprenderlo. Una nueva chispa debía ser forjada. El tiempo de los hombres, aún distante, comenzaba a latir, débil pero inevitable, en el vientre mismo del mundo. Pero en los pliegues más antiguos del firmamento, en las vastas moradas donde el tiempo mismo aprendía a caminar, el eco de Ymir susurró una nueva promesa. De esas palabras olvidadas, tejidas con el hilo dorado de la esperanza y la voluntad, surgieron los jóvenes dioses, portadores de la luz consciente y del deber sagrado. No fueron nacidos por error, sino forjados en designio, cada uno destinado a restaurar la armonía que la creación, en su furia temprana, había olvidado. Primero vino Baldras, de ojos como estrellas al alba, portador de la sabiduría antigua, cuyo bastón de roble marcaba los senderos invisibles entre los mundos. Luego nació Lúthien, danza de agua y viento, cuya risa podía domar las mareas y calmar las tormentas. De la ira y la compasión entrelazadas surgió Cureim, forjador de las tierras, que sembró montañas con su martillo y esculpió valles para los ríos cantarines. Y en último lugar, de un rayo de la noche misma, brotó Selenea, señora de los secretos, guardiana de los velos entre lo real y lo soñado. Estos jóvenes dioses no eran aún tan poderosos como Ymir, pero poseían algo que incluso el primordial había desconocido: el amor por la obra imperfecta, el anhelo de comprender en lugar de dominar. Ellos caminaron entre las criaturas primordiales, aprendiendo sus canciones antiguas, sus penas silenciosas, y comenzaron a tejer un nuevo equilibrio, un pacto no escrito entre el cielo y la tierra. Mas no todo corazón titánico deseaba someterse. En los rincones sombríos de Midgard, un murmullo de rebelión comenzaba a crecer. Interludio. El canto de las primeras armas. Que la mano del justo encuentre su fuerza, que la hoja del sabio corte la oscuridad. Cántico de los albores, fragmento perdido. Antes de que los truenos de la discordia desgarraran el cielo, hubo un tiempo breve, como el respiro tenue entre dos latidos, donde la creación se sostuvo en perfecto equilibrio. Los jóvenes dioses, sabiendo que no toda criatura aceptaría la nueva era, buscaron consagrar instrumentos que no solo destruyeran, sino que también preservaran. En los santuarios ocultos de Midgard, entre raíces que tocaban el corazón mismo del mundo, forjaron las primeras armas. No fueron forjadas únicamente con metal, sino templadas en la savia viva de los árboles eternos, bañadas en las aguas donde nacieron las estrellas, y bendecidas por los vientos que aún recordaban el primer susurro de Ymir. Así nació Aeshla, la lanza de la aurora, cuyo filo brillaba con la luz de los días no nacidos, y Vardamir, el escudo viviente, capaz de resonar con los cantos de la tierra y erigir muros de pura voluntad. También Niriel, el arpa de los mares, cuyas melodías podían sanar o adormecer al más fiero enemigo. Y por último Talron, el anillo sin principio ni fin, sello del pacto entre el mundo visible y el invisible. Cada dios eligió su reliquia, no como un señor escoge su arma, sino como un corazón encuentra su eco en otro. Los cantos resonaban en los valles, los campos susurraban en versos, y hasta las estrellas parecían inclinarse para escuchar la música de los preparativos. Fue un breve momento de esperanza, el último suspiro antes del trueno, porque en las profundidades olvidadas, la rebelión ya tejía sus propias armas, no con amor, sino con odio. El primer trueno, cuando la envidia bebió de las fuentes del poder, las alas del alba se tornaron de hierro. Fragmento de la balada del ocaso.
El silencio que había precedido la creación fue desgarrado, no por la voz de un dios, ni por el clamor de las criaturas, sino por un trueno sordo que resonó desde las raíces de Midgard hasta las cúpulas de las estrellas. Fue Surt, nacido del fuego primigenio, quien blandió la primera chispa de rebelión. Sus llamas, negras como el abismo entre los mundos, se elevaron contra el cielo. A su lado marcharon los Jotuns, gigantes de piedra y escarcha, despiertos de su letargo por promesas de dominio eterno. Desde los lagos de sombra surgieron los Nidogr, serpientes aladas que se alimentaban de sueños y esperanza, serpenteando los cielos, oscureciendo el sol naciente. La guerra no comenzó con un grito, sino con un lamento. La primera hoja que cayó, carbonizada, de los árboles eternos. El primer manantial que se tiñó de sangre bajo el paso de los ejércitos. Los jóvenes dioses, alzados en su gloria reciente, se encontraron de pronto sumergidos en un terror antiguo. Y no lucharon por venganza, sino por la supervivencia misma de su obra. Así, sobre los campos verdes que apenas habían conocido la paz, se forjó el primer campo de batalla. El cielo mismo lloraba, las estrellas palidecían, y el eco de los tambores de guerra se convirtió en la música de un nuevo tiempo, el tiempo del conflicto. El amanecer de las llamas. No existe mayor coraje que aquel nacido del amor por lo que aún no ha florecido. Canto de los hijos de Midgard. Cuando las huestes de Surt se abalanzaron sobre Midgard, no hallaron un mundo rendido. Desde los valles hasta las cumbres heladas, una respuesta se forjaba, lenta pero implacable. Eir, la sanadora de las primeras auroras, tejió mantos de luz alrededor de los campos, protegiendo las raíces vivas de la tierra. Tyr, señor de los juramentos, blandió su espada aún virgen de sangre, alzándola como estandarte ante las hordas de piedra y fuego. A su lado, los dioses jóvenes, aún titubeantes en sus formas, se agruparon, convocando el eco de su voluntad. El choque fue brutal. Montañas enteras se desgarraron, ríos se secaron bajo el calor de las llamaradas negras, y el aire mismo crujió bajo el peso de los conjuros olvidados. Los Jotuns embistieron como avalanchas vivientes, derribando torres y quebrando la tierra con cada paso. Los Nidhogr rasgaron los cielos. Su veneno llovía en espirales de muerte, corrompiendo los bosques y marchitando los lagos. Pero los defensores resistieron. Los cantos de los bardos de antaño, melodías tejidas en los días dorados de Ymir, retumbaron como himnos a través del campo de batalla, revistiendo a los combatientes con fuerza más allá de la carne. Y mientras el sol sangraba en el horizonte, los jóvenes dioses, aún tambaleantes en su divinidad, descubrieron en su interior el fuego de los verdaderos creadores, no solo de mundos, sino de esperanzas. El primer día terminó sin vencedor, pero también sin rendición. El precio fue alto. Tierras fértiles convertidas en desiertos, mares antes plácidos, ahora hervían como calderos. Y así, en ese amanecer manchado de sangre, Midgard cambió para siempre. El juramento de piedra y estrella. Los lazos forjados en la desesperanza son más duros que el acero. Fragmento del primer cantar de las alianzas. Tras el primer embate, cuando el mundo se hallaba cubierto de cenizas y ecos de lamentos, una verdad se alzó entre los dioses. Solos, no resistirían la embestida de las sombras. Fue entonces que Baldur, el más brillante entre los jóvenes, propuso lo impensable: convocar a las criaturas primordiales que no habían sucumbido al odio de Surt, aquellos espíritus aún leales a la armonía de Ymir, en lo profundo de las cavernas de cristal, donde el canto de la tierra aún resonaba puro. Habitaron los Dvergar, los artesanos subterráneos, cuyos martillos podían forjar no solo armas, sino esperanza misma. En los bosques imperturbables al paso del tiempo, bailaban las alfar, criaturas etéreas, custodias de la luz más antigua, tejedoras de sortilegios y secretos. Y en los abismos ocultos bajo los océanos,
Latían los mare, seres de formas cambiantes, guardianes de las corrientes y de los recuerdos ahogados. Uno a uno, a través de pactos sellados con sangre, música y promesas, los dioses extendieron su mano. No todos respondieron. Algunos, heridos por el abandono del padre Ymir, prefirieron el exilio silencioso. Otros, tentados por el poder de la destrucción, juraron lealtad a Surt y sus legiones de furia. Pero bastaron unos pocos valientes. Baldur, Tyr y Eir presidieron el primer concilio, celebrado en el claro sagrado de Edda, donde los robles milenarios susurraban canciones más viejas que las estrellas. Allí, bajo un cielo partido entre la noche y el fuego, se pronunciaron los juramentos de piedra y estrella, un vínculo eterno entre dioses y criaturas, un juramento que afirmaba: mientras la tierra gima y el viento sople sobre Midgard, jamás dejaremos que el olvido consuma lo que hemos sido llamados a proteger. Y así, de la desesperanza, nació una alianza, frágil, incompleta, pero viva, una chispa en medio de la oscuridad. Y así, en las hondas grietas del tiempo, el eco de un primer desacuerdo sembró la semilla de la guerra. Los jóvenes dioses, nacidos del corazón de los elementos y del suspiro de los primeros espíritus, se alzaban ahora como nuevas voluntades en un mundo aún palpitante de creación. Eran poderosos, vibrantes, pero también diferentes. Algunos, herederos de la luz, veían en Midgard un santuario que debía ser protegido. Otros, surgidos de la sombra, anhelaban moldearlo según su ambición. En los valles dorados de Argentfleur, bajo un cielo henchido de auroras, los dioses se reunieron en concilio. Se alzaron canciones de paz y se trazaron pactos jurados sobre las primeras runas. Pero el espíritu de Ymir, vasto como las montañas mismas, se inquietaba. El gigante ancestral, creado en la rudeza de la roca y el hielo, no comprendía las nuevas reglas. Él había nacido de la fuerza, y para él, solo la supremacía otorgaba derecho. Con un rugido que partió la noche en dos, Ymir se declaró el legítimo señor de Midgard. Las runas temblaron, y de los mares surgieron islas que no existían antes, estremecidas por el clamor del titán. Muchos de los dioses jóvenes se vieron divididos. ¿Deberían doblegarse ante la fuerza primigenia o preservar el mundo nuevo que brotaba delicadamente de la voluntad de Ymir? Fue entonces que Belindra, la diosa de las mareas, alzó su voz en desafío. Su canto, lleno de una tristeza antigua, se extendió por los cielos. Un lamento que era también una declaración de guerra. La primera lágrima cayó del firmamento, y allí donde tocó la tierra, florecieron espadas de cristal. El tiempo de la inocencia había terminado. La primera guerra del albor había comenzado. Cuando el mundo tiembla bajo el peso de la guerra, los corazones de los valientes forjan herramientas dignas de los dioses. Ante el inminente rugido de la guerra, los jóvenes dioses y los espíritus antiguos comprendieron que la palabra y el canto ya no bastarían. Era necesario crear armas capaces de igualar el poder de Ymir, el gigante primordial, y sus huestes surgidas de la escarcha, la piedra y la tormenta. Fue así que se congregaron en la cumbre de Lisaria, una montaña cuya cima se perdía en las nubes blancas y cuyo corazón latía con el fuego de la tierra misma. Allí, los hijos de la llama, los herreros eternos, primeros artífices del mundo, respondieron al llamado. Con martillos forjados de estrella caída y yunques de ónix puro, comenzaron su obra sagrada. Del aliento de los dragones, capturado en esencias líquidas, crearon espadas que jamás perderían su filo. De las lágrimas de los astros, templaron escudos capaces de resistir la furia de 1000 truenos. De las raíces más profundas de Yggdrasil, el gran árbol primordial, tejieron arcos cuyos hilos de vida nunca se romperían. Así nacieron las primeras armas legendarias, cada una imbuida no solo de poder elemental, sino también de un fragmento de la voluntad de su creador.
Entre ellas destacaban Solaris, la hoja llameante, cuyo filo ardía con el sol mismo y podía partir la noche en dos. Betrgarde, el escudo de hielo, capaz de congelar el río del tiempo en torno a su portador. Silvarán, el arco viviente, cuyo disparo podía hacer florecer la muerte o la vida. Al mismo tiempo, surgieron los primeros artefactos sagrados, relicarios de energía que otorgaban bendiciones o desataban maldiciones. Runas grabadas con la lengua olvidada de Ymir, amuletos de luz líquida, armaduras que resonaban con los latidos de sus dueños. Pero no era suficiente empuñar poder. Había que ser digno de él. Por ello, los dioses buscaron entre las razas jóvenes, humanos, elfos, enanos y otros aún sin nombre, a aquellos pocos cuyos corazones fueran tan puros como intrépidos, y sobre ellos cayeron las primeras bendiciones, transformándolos en los primeros héroes ancestrales. A su lado surgieron también las monturas míticas, bestias que no caminaban sino que surcaban el viento, caballos forjados en la aurora, lobos gigantes que pisaban entre mundos, grifos cuyos rugidos hacían brotar tormentas. La guerra aún no había estallado plenamente, pero las piezas del destino ya estaban en movimiento. Midgard jamás volvería a ser el mismo. No son los dioses quienes vencen a la oscuridad, sino aquellos mortales que llevan la luz en sus corazones. Cuando las armas sagradas estuvieron listas y los artefactos rúnicos comenzaron a brillar en la vastedad de Midgard, surgió la necesidad de portadores, no dioses, no espíritus etéreos, sino seres de carne, hueso y alma incorruptible. Así fueron elegidos los primeros héroes ancestrales, aquellos destinados a tallar sus nombres en las raíces mismas del mundo. Eldvar el Incansable, primer de los humanos, fue el elegido para portar Solaris, la espada ardiente. De corazón fiero y mirada que no conocía el miedo, Eldvar había desafiado al mismo cielo para salvar su aldea de la ira de un espíritu errante. Su montura era Aetra, un corcel de crines llameantes, cuya sola presencia incendiaba los campos en flor. Liriel de las aguas susurrantes, hija de los antiguos elfos del lago, tomó en sus manos Silvarán, el arco viviente. Sabía hablar con los ríos, comprender a los vientos, y su canto era tan puro que la misma luna se reflejaba en sus lágrimas. Montaba sobre Mirelith, un ciervo blanco, nacido del rocío de las primeras auroras. Borgrim Puño Hierro, de los enanos de las montañas sepulcrales. Fue llamado para levantar Betrgarde, el escudo inquebrantable. Borgrim no temía ni al trueno ni a la tormenta, y había sido forjado en la dureza de la piedra y el silencio de las cavernas profundas. Su compañero era Dorgarn, un gran oso de pelaje de granito, cuyas pisadas hacían temblar la tierra. Cada uno fue bendecido con dones más allá de lo humano. Eldvar dominaba el fuego, caminando sobre brasas y desatando tormentas solares. Liriel podía invocar lluvias de vida o espinas de muerte con su música. Borgrim era el guardián inamovible, un bastión que ningún asedio podría quebrar. Pero el don mayor que compartían era invisible, la inquebrantable voluntad de proteger el mundo que amaban, aún al precio de sus propias vidas. Así, el telón de la guerra comenzaba a alzarse, y en las estrellas, los hilos del destino ya vibraban como cuerdas tensadas en la sinfonía de una era que sería recordada eternamente. En tiempos de guerra, no solo nacen guerreros, también surgen los portadores de visiones, los guardianes del conocimiento y aquellos que caminan entre la traición y la gloria. Mientras Eldvar, Liriel y Borgrim forjaban su leyenda, otros seres de gran poder emergían desde los rincones olvidados de Midgard, convocados por un destino mayor. Seratiel, la profetisa de los velos, surgió del santuario de Nidir, donde los ecos del tiempo susurraban entre columnas de cristal. Ciega de nacimiento, Seratiel veía más allá de la vista mortal. Contemplaba futuros posibles,
y pasados sepultados en el polvo de los siglos. Sus labios, sellados por votos antiguos, solo pronunciaban palabras cuando el destino mismo ardía en necesidad. Con su báculo tallado de obsidiana pura, guiaba a los héroes en los momentos de mayor incertidumbre. Caeltorn, el gris, archimago errante, había caminado entre reinos olvidados por la luz. Sus ropajes eran tejidos con hilos de noche y su mirada pesaba con el conocimiento de secretos prohibidos. Caeltorn no juró lealtad ni a dioses ni a hombres, sino a la balanza misma del mundo. Se decía que su grimorio, encadenado a su brazo izquierdo, contenía conjuros capaces de partir las montañas o sellar los océanos. Miraela, la forjadora de almas, una enana desterrada, no empuñaba armas en el campo de batalla. Ella forjaba otras armas, de espíritu, de fe, de voluntad. Con su martillo rúnico, inscribía en las almas de los elegidos runas de poder, haciendo que resistieran la corrupción y el olvido. De sus talleres salieron artefactos que respiraban vida, espadas que cantaban y armaduras que se estremecían como corazones palpitantes. Y también surgieron sombras. Baruch de las 1000 caras, hijo caído de los antiguos cambiantes, abrazó la senda del engaño. Capaz de alterar su forma, sembraba la discordia en las filas de los mortales, susurrando promesas de gloria o venganza. Nadie conocía su verdadero rostro. Para algunos era un héroe, para otros el heraldo de la ruina. Y así, mientras los ejércitos del mundo comenzaban a reunir sus estandartes bajo cielos cada vez más sombríos, el tapiz de la guerra se enriquecía con héroes, sabios, profetas y traidores. Cada uno desempeñaría un papel crucial en los días por venir. Unos levantarían civilizaciones, otros las reducirían a cenizas. No todo acero se forja para proteger. Algunas hojas nacen ya manchadas de traición. Mientras los pueblos de Midgard se reunían bajo una tregua sagrada, sellada por las antiguas leyes del primer juramento, una sombra se extendía en silencio sobre sus corazones. Baruch de las 1000 caras, ansioso por sembrar la ruina que había jurado propagar, tejió su engaño en la misma raíz del concilio. Usurpando la forma de Caeltorn el gris, infiltró el círculo de sabios reunidos bajo la gran encina de Yggdrasil, lugar donde el mundo aún latía con el primer soplo de Ymir. Vestido con los símbolos de autoridad, sus palabras parecían cargadas de sabiduría. Baruch habló de una última arma, una reliquia prohibida que yacía bajo las montañas silentes, la corona de la discordia. Decía que quien portara la corona obtendría el poder de someter a los primordiales y garantizar la victoria definitiva. Susurros de ambición comenzaron a germinar en corazones otrora puros. Los líderes, divididos por antiguas heridas y ambiciones secretas, vacilaron. Algunos clamaban por prudencia, otros ardían con la promesa de supremacía. Entre ellos, Lord Tandor de los bastiones helados, un orgulloso general humano, cayó primero. Movido por la codicia disfrazada de justicia, llevó a su casa y a sus aliados a buscar la corona, abandonando la defensa de las tierras del sur. Fue entonces cuando las huestes de la niebla, al mando de los primordiales renegados, descendieron sin aviso, arrasando aldeas, ciudades y santuarios que habían quedado desprotegidos. La traición no había sido un golpe inmediato, había sido una semilla, sembrada con astucia, regada con duda y cosechada en el momento más vulnerable. El concilio se quebró, las alianzas se disolvieron como hielo bajo el sol, la guerra, ya inevitable, se tornó aún más cruel. Y desde las sombras, Baruch, satisfecho, abandonó su disfraz, dejando tras de sí solo cenizas y desconfianza. Así comenzó la época de la niebla, donde la verdad era tan escasa como la luz misma. En cada héroe caído, una estrella se apagó, y en cada lágrima derramada, una nueva senda fue labrada en la tierra herida. La guerra, ahora desenfrenada, cobró a sus primeros grandes mártires.
Sir Elen, el escudo de la aurora, que había defendido los pasos montañosos contra la primera embestida de los primordiales, cayó rodeado por mares de enemigos, su escudo partido y su espada en llamas apagada en la nieve. Elira, la tejedora, última de las magas blancas del Valle de Lunargenta, tejió con su vida un encantamiento final que salvó a miles, pero cuyo eco se desvaneció como el último suspiro de una canción olvidada. Tandor de los bastiones helados, el mismo que sucumbió a la tentación de la corona de la discordia, encontró su fin no en gloria, sino traicionado por sus propios hombres, devorados por la desesperación que él mismo había sembrado. Uno tras otro, los pilares de esperanza fueron cayendo. Sus nombres, grabados en piedra y en llanto, serían recordados en las canciones de un mundo que apenas podría soportar su pérdida. La tierra misma, saturada de sangre y cenizas, comenzó a quebrarse. Montañas antaño invencibles fueron desgarradas, ríos sagrados desviaron su cauce, y las mismas estrellas parecieron oscurecerse ante la calamidad que cubría Midgard. Fue entonces que los supervivientes, guiados por los últimos sabios y sacerdotisas, supieron que ya no podían ganar aquella guerra. Una decisión amarga se tomó bajo el cielo ennegrecido. Abandonar las tierras antiguas, cruzar los mares, las montañas y las llanuras devastadas, buscando un nuevo refugio donde renacer, un éxodo sagrado. Los viejos caminos fueron sellados, las puertas rúnicas cerradas con encantamientos que solo podrían romperse al precio de nuevas vidas. Así comenzó la gran travesía, un éxodo envuelto en tristeza, esperanza y promesas susurradas al viento. En medio del dolor, una nueva semilla germinaba, el sueño de un nuevo Midgard, libre del peso de las traiciones y el horror. Las estrellas que guiaron el primer viaje eran débiles, pero en sus titilantes luces, los corazones hallaron fuerzas para resistir. La caravana del éxodo serpenteaba como un río interminable de almas. Miles de hombres, mujeres y niños, hombro con hombro, abandonaban los escombros de sus hogares en busca de un nuevo amanecer. Carretas desvencijadas crujían bajo el peso de lo que quedaba de sus vidas. Armaduras oxidadas, reliquias familiares, libros sagrados, cada objeto una reliquia de un mundo perdido. A su alrededor, los campos yermos susurraban amenazas. Bestias hambrientas, nacidas de la corrupción de la guerra, rondaban las sombras. Vientos espectrales, lamentos de los caídos, aullaban entre las rocas. Tempestades rúnicas, remanentes de las batallas mágicas, desataban lluvias de fuego sobre los que osaban demorarse. Los niños dormían abrazados a runas protectoras colgadas de sus cuellos. Los ancianos recitaban canciones antiguas al calor de pequeñas hogueras. Los guardianes, empuñando armas rotas, caminaban a la vanguardia y retaguardia, sabiendo que no todos llegarían a la tierra prometida. Aún así, caminaban, un pie delante del otro, un rezo tras cada paso. El éxodo fue más que una marcha, fue una prueba de fe, un bautismo de resistencia. Y en la cima de una colina azotada por el viento, Hope, el maestro, en su juventud temprana, tocó por primera vez las notas de una melodía que unificaría a los corazones errantes. Una canción sin palabras, hecha de dolor y esperanza entrelazados. Cuando no quedó nada por salvar, los valientes se dedicaron a construir. Tras meses de peregrinaje, más allá de montañas de cristal y ríos de vapores venenosos, los supervivientes hallaron un vasto valle, fértil y protegido por antiguas formaciones rocosas. Aquí, bajo la luz de 3 lunas, fundaron los primeros reinos. Rune Midgard, el corazón latente del nuevo mundo, erigido sobre el cruce de líneas mágicas antiguas, destinado a ser la cuna de la civilización. El bastión de Vanaheim, un fuerte inexpugnable donde guerreros juraron proteger los sueños nacientes. Silvalis, el bosque eterno, donde druidas y sabios reconstruyeron los secretos de la vida misma.
Cada reino fue marcado no solo con piedra y madera, sino también con runas grabadas en la misma esencia del mundo, para protegerse de los errores del pasado. Se forjaron nuevas alianzas, se suscribieron pactos de sangre y amistad bajo los astros. Sin embargo, los sabios sabían que las cicatrices del viejo mundo no sanarían fácilmente, y aunque celebraron su nueva patria, nunca olvidaron la sombra que un día podría alzarse de nuevo. Porque incluso en las raíces más profundas, la oscuridad siempre busca un resquicio. Donde hay sangre noble, nacen las banderas. Donde hay sueños compartidos, nacen los gremios. Donde hay hambre de sabiduría, nacen las órdenes eternas. De las cenizas de la guerra y el éxodo, surgieron no solo ciudades, sino también destinos. La humanidad, junto con razas ancestrales, empezó a tejer una nueva red de poder y propósito. Los linajes reales surgieron de entre los héroes que más brillaron durante el éxodo. Líderes cuyo coraje y sabiduría les otorgaron el derecho de reinar no por conquista, sino por consenso y necesidad. Casa de Eldor, descendientes directos de los primeros guerreros rúnicos, gobernantes de Rune Midgar. Dinastía Silveris, soberanos del bosque de Silvalis, mestizos de sangre humana y dríada. Clan Baldric, protectores de Vanaheim, formados en el arte de la guerra perpetua. Cada linaje fue consagrado con símbolos sagrados, espadas que cantaban runas, coronas tejidas con hilos de magia viva y anillos capaces de sellar pactos inquebrantables. Al margen de los tronos, los gremios comenzaron a florecer, hermandades de comerciantes, artesanos, bardos y aventureros que juraban lealtad no a los reyes, sino a ideales compartidos. El gremio del León Azul, pioneros de las rutas comerciales y protectores de los caminos salvajes. Los cantaecos, bardos errantes que narraban los triunfos y advertían de los peligros. Los martillos de Ymir, herreros que forjaban armas y artefactos impregnados de fragmentos rúnicos. Finalmente, en las criptas más profundas y en las torres más altas, se fundaron las órdenes mágicas, custodiando el conocimiento que una vez casi destruyó el mundo. La Hermandad de la Luz Umbría, magos que estudiaban los equilibrios entre el bien y el mal. El Cónclave de los 5 sellos, guardianes de artefactos sellados y secretos prohibidos. Los custodios del velo, místicos que interpretaban las estrellas y los tejidos del destino. Así, Midgar empezó a latir con fuerza renovada, un mundo joven, vibrante y orgulloso. Aunque bajo sus cimientos, la vieja oscuridad aún susurraba promesas olvidadas. No todo lo que yace en ruinas ha muerto. No todo lo que duerme ha sido olvidado. Cuando la era de la fundación apenas comenzaba, un antiguo oráculo, envuelto en velos de estelares augurios, se alzó sobre la cima del monte Himinfell. Su voz, como un eco tejido entre el viento y el tiempo, pronunció una profecía que haría temblar a reyes y sabios por igual. Cuando los hijos del Éxodo forjen sus propios tronos, y la tierra sea dividida por coronas, credos y máquinas, 3 naciones nacerán del corazón de Midgar: Rune Midgard, cuna de la espada y la corona; Schwarzwald, hogar de la máquina y el ingenio; Arunafels, guardiana del dogma y del velo eterno. Pero sabed esto: en la unión de su gloria también germinará la semilla de su caída. El pasado jamás muere, solo espera. El viento cargó las palabras hacia los rincones más lejanos del mundo. Los sabios escribieron el augurio en pergaminos que el tiempo casi devoró, y las canciones lo escondieron entre estrofas que pocos entendían. Y así, como un eco enterrado en el alma de las civilizaciones nacientes, la advertencia del oráculo quedó sembrada en la historia. Lejos, en un rincón olvidado del mundo, un viajero solitario, Hope, el maestro, afinaba las cuerdas de su lutión arcano, preparándose para cantar historias de imperios nacientes y guerras aún por venir. El alba de las 3 naciones está próxima. Escuchad sus crónicas, pues en cada acorde,
En cada palabra, el futuro empieza a escribirse.